Bien, muy buenas tardes a todos. Es un gusto estar de nuevo acompañándoles para presentar la siguiente conferencia de esta tarde. Y para eso voy a invitar a la pantalla a la doctora María Nicole Dardón. Bienvenida, Nicole. Hola, muy buenas tardes. Bien, voy a presentar a la doctora. La doctora María Nicole Dardón Mandujano es cirujana dentista graduada de la Universidad de San Carlos de Guatemala en el año 2009. Tiene una práctica clínica privada en la ciudad de Esquipulas, Chiquimula, desde el 2009 a la fecha, y actualmente es residente de la maestría en ortodoncia y ortopedia maxilofacial en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Así que después de esta breve presentación, Nicole, le doy la bienvenida y le dejo el tiempo para que pueda empezar su presentación y pueda mostrarnos su pantalla. Nico, ¿podría prender su micrófono, por favor? Bueno, me dice por favor si se observa bien ahí. Sí. ¿Se observa bien? Sí, todo se ve muy bien, Nico. Ah, ok. Bueno, pues muy buenas tardes. Es un gusto para mí poder compartir con ustedes esta tarde pues un poco de lo mucho que hemos aprendido nosotros como estudiantes de la maestría de ortodoncia y ortopedia maxilofacial. Les quiero compartir una imagen de mi vista desde la ventana en este momento. Les mando un saludo fraterno desde la ciudad de Esquipulas, la capital centroamericana de la fe, y pues esperando que muy pronto pues todo vuelva a la normalidad, que podamos regresar a nuestras actividades, pero pues mientras tanto aprovechar de todos estos canales por medio de los cuales podemos seguir aprendiendo o reforzando lo que hemos aprendido. En esta tarde, pues les voy a compartir un poco sobre el tratamiento ortopédico de la maloclusión clase 3 con placas corticales. Quiero que quede bien en claro en esta tarde que es muy importante el éxito para un tratamiento de una clase 3 dependerá en gran medida de la edad del paciente a la que iniciemos el tratamiento. Y pues se ha establecido claramente que al hacerlo de manera temprana, previo al periodo puberal, puede reducir grandemente tanto el tiempo como la complejidad del tratamiento a futuro. Aquí en esta imagen, pues lo que quería representar con ella es que el periodo puberal es una ventana que comprende, podríamos decir, aproximadamente desde los 10 años hasta los 14, pero esto puede ser muy variable. Entonces, en esta imagen son varios niños con exactamente la misma edad cronológica, pero ustedes pueden apreciar que hay diferentes tallas, diferentes estaturas, ¿verdad? Entonces, realmente no podemos hablar de una edad específica como tal, sino que hay que tomar cada caso de manera individual para poder determinar en qué estadio de maduración esquelética se encuentra nuestro paciente. Entonces, tal como lo mencionó Luisa en su exposición, lo que parte del mensaje que queremos nosotros dejar en esta tarde es que en nuestras clínicas, cuando se presenta un niño, probablemente por dolor, por una limpieza o por sellantes o algún tratamiento, pues sencillo, podríamos decir,
por lo que nos buscan los padres y los niños, siempre tenemos que estar muy pendientes de ver cualquier tipo de característica que nos pueda llamar la atención, y si podemos determinar a tiempo que este paciente pueda desarrollar una maloclusión clase 3, iniciar una intervención, en este caso, lo antes posible, con lo cual vamos a ayudar a este paciente a resolverlo de una mejor manera. Algunas de las formas en las que nosotros nos ayudamos para determinar la edad esquelética en la que se encuentra el paciente es el método de maduración cérvico-vertebral, el cual nosotros podemos aprovecharnos de una radiografía cefalométrica, de una radiografía lateral, las cuales nosotros como ortodoncistas siempre las pedimos junto con la panorámica. En esta radiografía nosotros podemos apreciar a través de la forma de las tres vértebras cervicales ciertas características que nos determinan en qué estadio de maduración se encuentra el paciente, así como también a través de la radiografía carpal, en donde también hay varios aspectos importantes que podemos observar para poder determinar estas características, y de esta manera pues saber si el paciente se encuentra en la etapa prepuberal, si ya está en una etapa activa o ya está en la etapa postpuberal. Entre los aspectos más importantes sobre la etiología de la clase 3, pues como todos sabemos, se encuentra que podemos encontrar una mandíbula en una posición adelantada o una mandíbula con un exceso de crecimiento, al mismo tiempo que el maestro maxilar se encuentra en una posición retruida o con una deficiencia de crecimiento, y encontrando una combinación entre ambas, ¿verdad? Vamos a encontrar cierta característica en el maxilar y cierta característica en la mandíbula. Esta maloclusión es de etiología multifactorial por la interacción de varios factores, aunque la influencia genética de esta maloclusión es mayor que en cualquier otro tipo de maloclusión. Y se considera el aspecto hereditario o los aspectos genéticos, se considera el principal factor etiológico. Así podemos recordar en un poquito de historia la famosa familia de la Casa de Habsburgo, en donde mencionaba que hubo 33 miembros aproximadamente que presentaba esta característica, ¿verdad? Entonces, vuelvo a recalcar, es muy importante cuando hacemos la anamnesis, la primera entrevista con el paciente, poder observar este tipo de rasgos, entre las preguntas, analizar, indagar si en la familia existe casos que pudieran presentar este tipo de maloclusión, cosas que nos puedan a nosotros ir ayudando a realizar al final pues nuestro diagnóstico, nuestro plan de tratamiento, ¿verdad? Entonces, como les mencionaba, entre las características que vamos a poder observar en este tipo de pacientes, tanto extraoral como intraoralmente, pues extraoralmente podemos observar, solo voy a activar el puntero, perdón. Extraoralmente, pues podemos observar una depresión del tercio medio facial y pues la prominencia mandibular, ¿verdad? Que es de los rasgos pues más fácil de identificar o más rápidos de identificar. No necesitamos muchas veces que el paciente abra la boca para poder ver este aspecto. Y ya intraoralmente, pues observamos la clase 3 molar, clase 3 canina, que significa que caninos y primera molar inferior se encuentran mucho más adelante que caninos y primera molar superior. Al mismo tiempo que hay una dimensión vertical disminuida en algunos de estos casos. Muchas veces encontramos esta extrusión de los incisivos inferiores y muchas veces tapan, ¿verdad? No vamos a poder observar los incisivos superiores debido al tipo de sobremordida que el paciente presenta. Y podría ser en algunos casos el motivo de consulta, aunque como les repito, si hay historia familiar, de repente hay un papá con esa característica, un abuelo con esa característica y el niño la va a tener,
muchas veces los pacientes pues lo van a ver como algo normal, ¿verdad? Y en ellos pues muchas veces no es lo que los va a llevar a la clínica con nosotros. Entonces, para el tratamiento ortopédico, que es el tema de esta tarde, de una maloclusión clase 3, como les dije, pues tenemos que valorar mucho la edad del paciente, la edad esquelética del paciente. Si el paciente se encuentra en una dentición decidua, en una dentición mixta temprana, en la gran mayoría de veces el tratamiento por el que nos vamos a inclinar es realizar una protracción maxilar con máscara facial y combinándolo con expansión maxilar si es que el paciente así lo requiere. Si ya encontramos una dentición mixta tardía o una dentición permanente, entonces probablemente ya vamos a tener que recurrir a otro tipo de tratamientos, como puede ser la protracción del maxilar, pero utilizando anclajes óseos, o una expansión asistida con microtornillos y combinarlo también con el uso de máscara facial. Y pues estos son algunos de los tratamientos o probablemente de los que más utilizamos, por ejemplo, a nivel de la clínica de nuestro posgrado, pero hay varias alternativas también que pueden ser utilizadas. Entonces, ahorita les hablo brevemente, un pequeño resumen de qué es el uso de la máscara facial. En este caso en particular, pues se utilizó un aparato expansor que, como ustedes ven, es un tornillo con acrílico, ¿verdad? Adosado a bandas que van en las molares, porque este paciente necesitaba descruzar la mordida. Y se agregan estos ganchos para protracción. Entonces realizamos primero la expansión del maxilar y al haber conseguido el alivio de la deficiencia transversal del maxilar, pues ya podemos iniciar con el proceso de protracción del maxilar, en la cual pues se le enseña al paciente cómo utilizar la máscara. Es muy sencillo, la verdad. Al principio, pues los pacientes definitivamente son un poquito reacios al uso, pero ellos mismos van viendo los efectos de la máscara y pues aprenden a utilizarlo, lo hacen solos. Los elásticos van a venir desde este gancho de protracción hacia este brazo que presenta la máscara acá, de manera de que vamos a ir logrando que el maxilar vaya yendo hacia adelante. Este es un pequeño video, pero creo que por algún motivo no quiere correr. No, bueno, habíamos hecho pruebas, había estado todo bien, les pido disculpas. Solamente mostrábamos cómo se coloca la máscara y cuál es el movimiento que se consigue de los maxilares, ¿verdad? Entonces, lo pueden encontrar en YouTube fácilmente. Entonces, luego del uso de la máscara, podemos observar acá que la depresión que presentaba el tercio medio facial ahora ya no se observa. Podemos observar el mentón en una mejor relación. Se puede lograr un avance de 2 o 3 milímetros del maxilar. Podemos conseguir una rotación horaria de la mandíbula, quiere decir que la mandíbula gira hacia posterior, consiguiendo esa mejor relación. Al mismo tiempo podemos tener algunos efectos adversos sobre las piezas dentales, ¿verdad? Que es la proinclinación de los incisivos maxilares, retroinclinación de los incisivos mandibulares. En algunas veces podrá ser beneficioso, en algunas otras no. Así como también puede haber una extrusión de los molares superiores por el uso de los elásticos, ¿verdad? Por la fuerza que genera la banda donde está agarrado los ganchos de protracción. Y pues puede existir un porcentaje de probabilidad de que esto recidive luego de finalizado el tratamiento, por lo cual estos casos debemos de darle un seguimiento, ¿verdad? Tenemos que esperar que el paciente termine su desarrollo puberal, estarlo observando, estarlo en continuo monitorización para que no se nos vaya a volver a cruzar luego de pasada esta etapa, que es algo que pudiera ocurrir.
Entonces ahora vamos a pasar a este interesante caso clínico que nos llevó a la facultad, en donde van a ustedes poder ver cómo se hizo el manejo de varias técnicas, ¿verdad? Realmente no fue como que se utilizó una, nos ayudamos de varias cosas dependiendo de las circunstancias del momento, de las características del paciente, ayudándonos muchísimo de la tecnología, de lo que tenemos ahora a nuestro alcance, de los estudios tridimensionales, interactuando entre disciplinas, ¿verdad? Con cirugía maxilofacial, en su momento con rehabilitación, que va a tener que realizar algunas cosas. Bueno, entonces no dudemos en apoyarnos en las demás áreas. Si hay algo que nosotros definitivamente no podemos manejar, digamos, al 100%, no debemos dudar en apoyarnos en aquellos colegas que puedan manejar esta situación mejor que nosotros. Es a lo que le llamamos un trabajo interdisciplinario y que definitivamente de esta manera nuestro trabajo va a fluir de mejor manera y el paciente va a estar más agradecido con los resultados finales. Entonces tenemos este caso. Cuando ustedes observan esta fotografía, pues en sus mentes pueden pasar diferentes posibilidades de cuál podría ser el motivo de consulta de este paciente, ¿verdad? Y pues para sorpresa de varios, el motivo de consulta en este caso, según las palabras de la mamá, es problema de caninos, según las palabras de ella, ¿verdad? Entonces, y uno dirá, ¿y qué? No le importaba quizá la mordida y qué sé yo. Pues como les digo, muchas veces el paciente no ha notado que su perfil es diferente o tal vez se siente un poco incómodo con su mordida, pero podrá pensar que no existe un tratamiento para, o nosotros como operadores no sabemos las posibilidades de tratamiento que hay, entonces quizá nos quedamos callados mejor y no le decimos nada y decimos pues que espere, que crezca, y muchas veces casi que por nuestra culpa podemos condenar al paciente a ser llevado a una cirugía ortognática. Entonces sí tenemos que tener este concepto que esto se puede mejorar en gran medida, pero va a depender mucho de nosotros como operadores cuando estos pacientitos lleguen a nuestra clínica en la edad justa, ¿verdad? Entonces, tenemos acá una fotografía de frente de nuestro paciente donde podemos observar entonces ciertas características que para nosotros son importantes, ¿verdad? El paciente pues lo clasificamos como un paciente clase 3 esqueletal por una retrusión maxilar y un prognatismo mandibular, un patrón braquifacial que significa que su cara es más ancha que larga. Él presentaba una tendencia de crecimiento hipodivergente, lo que quiere decir que su crecimiento es con una tendencia más que todo horizontal. Y también observamos una ligera desviación del mentón hacia el lado derecho. En su fotografía de perfil, pues es evidente la depresión del tercio medio maxilar, así como un perfil cóncavo, ¿verdad? Por la posición adelantada de la mandíbula. En una fotografía en sonrisa, pues es una sonrisa muy tímida, ¿verdad? La verdad no podemos buscar mayor cosa, pero no se conseguía una sonrisa más franca en este momento en el paciente, pues él era bastante tímido y probablemente, pues definitivamente no le gustaban sus dientes, ¿verdad? La línea media maxilar está coincidente con la línea media facial, mientras que la línea media mandibular está desviada 1 milímetro hacia el lado izquierdo. Podemos observar en esta imagen también que hace falta un incisivo lateral. Clínicamente no observamos el incisivo lateral, así como también podemos observar la mordida cruzada completa, ¿verdad? Tanto en el sector anterior como en el sector posterior, de la misma manera como podemos observar la extrusión del sector antero inferior. En esta fotografía de lateral, podemos observar también otra característica. Hay un espacio que nos llama la atención a nivel de los premolares, y es porque este paciente tampoco observamos clínicamente la primera molar inferior derecha, así como les mencioné el lateral inferior izquierdo.
ausencia de caninos superiores y pues una relación molar clase 3 completa en su lado izquierdo. En el lado derecho pues había ausencia de la primera molar, entonces pues no podíamos catalogar como tal, ¿verdad? Por la ausencia de esta pieza, pero sí, pues es evidente que tenemos un overbite y un overjet que no están dentro de los parámetros que desearíamos observar, ¿verdad? Y pues el plano de oclusión, ustedes pueden observar que existe un plano posterior y luego tenemos otro plano anterior, ¿verdad? Entonces, tendremos que encontrar la manera de llevar todo esto a un equilibrio funcional, estético para nuestro paciente. En las fotografías oclusales podemos observar pues la ausencia clínica de los caninos, algunas restauraciones de amalgamas, así como también la ausencia de la primera molar inferior y la ausencia del incisivo lateral inferior izquierdo. Y pues en general pues una buena salud periodontal de nuestro paciente. Realizamos en este momento el análisis de espacio y pues obtenemos un dato, era un poco alarmante, de que tenemos una falta de espacio de 18 milímetros en superior. Recordemos que tenemos que tomar en cuenta los caninos, ¿verdad? Para realizar esta medición. Y una falta de espacio de 2 milímetros en inferior. Aquí tenemos pues la radiografía lateral del paciente, en donde podemos evidenciar nuevamente los dos planos de oclusión que él presenta, sus sobremordidas, los aspectos de perfil. En esta radiografía nosotros realizamos pues un trazado por medio del cual obtenemos mediciones lineales, angulares, que nos van encaminando hacia el diagnóstico y al mismo tiempo hacia el tratamiento que nosotros queremos realizar con el paciente. En la radiografía panorámica, pues ya podemos constatar la presencia de los caninos, pero que se encontraban retenidos. Así también podemos observar los gérmenes de las cordales, ¿verdad? Y constatamos la agenesia de la primera molar inferior derecha y del incisivo lateral inferior izquierdo. Entonces, todo esto, si se dan cuenta, es de suma importancia la realización de los estudios de fotografías, de estudio de modelos, de radiográficos y otro tipo de estudios que pudiéramos necesitar, porque si se nos pasa algún detalle, nosotros podemos ocasionar de la manera ideal, ¿verdad? Entonces, todos estos aspectos, tomarlos en cuenta para ya poder llegar al momento decisivo de la toma de decisiones, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos en este caso? O en un caso, pues, muy similar, ¿qué opciones podemos tener? Entonces, realmente las primeras reacciones ante este caso, pues era definitivamente que el paciente era un caso quirúrgico, ¿verdad? El cual iba a necesitar una fase ortopédica, luego su fase de ortodoncia fija, para, por último, realizar el avance maxilar y la retracción mandibular a través de un tratamiento de cirugía, ¿verdad? Pero tenemos también esta otra alternativa, que es el camuflaje de la clase 3, por medio del cual nos podemos ayudar de una fase ortopédica y luego por medio de los anclajes esqueléticos con placas corticales, conseguir corregir la discrepancia maxilomandibular de nuestro paciente. Definitivamente creo que como padres de familia, si nos plantean pues dos panoramas, muchas veces pues vamos a tender a irnos por aquel que de repente sea un poco más económico o aquel que presente más ventajas para mí, para mi hijo, el que sea menos incómodo, el que de repente pueda ser más rápido. Pues hay muchas situaciones que nos van
llevar a tomar la decisión, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que plantearles las opciones que existen a los padres de familia y pues al final ellos toman su decisión, ¿verdad? En este caso, pues se decidió hacer el procedimiento con los anclajes esqueléticos a través de placas corticales. Entonces, nuestros objetivos generales en este tratamiento sería la corrección esquelética de la maloclusión clase 3 y la deficiencia maxilar del transversal del maxilar, perdón, hacer la tracción de los caninos y conseguir un adecuado overjet, overbite y una estabilidad oclusal. Entonces, el tratamiento inició con una fase corta de fase 1, como le llamamos nosotros, dentro de la ortopedia, ¿verdad? En el cual el paciente tuvo un expansor tipo Haas con ganchos para máscara facial, como les mostré al principio. Se realizó la extracción de los primeros premolares superiores y en la parte inferior se colocó unos planos de mordida para poder permitir el descruce de la mordida, ¿verdad? A través del uso de la máscara facial. Se hace por medio de la utilización de elásticos hacia la máscara. Debe ser usado por 14 horas al día, aproximadamente de 9 a 12 meses. En el caso de este paciente, fueron casi los 9 meses de uso de máscara hasta que ya pasamos a la siguiente etapa. Entonces, en este momento, ya entramos a la siguiente fase del tratamiento de nuestro paciente, en el cual, pues ya se nos presenta con estas características, en la cual podemos observar ya un perfil recto, ya no observamos la depresión en el tercio maxilar facial, ¿verdad? Ya vemos un cambio en este momento. Ya en este momento también se hace la colocación de los brackets para empezar el proceso de alineación y nivelación. Y esto es lo que habíamos logrado con esta pequeña fase ortopédica que habíamos realizado. Habíamos aumentado la distancia intermolar. Ustedes se recuerdan que estaba totalmente cruzado. Ahora ya tiene pues un mejor ancho maxilar. Se aumentó también la distancia intercanina. Tenemos un mejor overjet, overbite que fue llevado hasta borde a borde, ¿verdad? Hasta ahí fue que se logró llevar a través de esta terapia. Y pues su línea media maxilar seguía coincidente con la facial. La mandibular ahora se presentaba desviada hacia la derecha, 1.5 milímetros. Y pues sus relaciones molares y caninas se encontraban en clase 2. Entonces, en este momento, ya podemos observar los caninos pues ya en su posición, ¿verdad? Con la extracción de los premolares, los caninos simplemente fueron bajando hacia su posición. Observamos acá que muy importante, ¿verdad? Que la pieza, la segunda molar, prácticamente ella ya se encuentra en la posición de la primera molar y la tercera molar ha ocupado el lugar de la segunda molar. Por lo tanto, pues aquí ya se ha corregido el problema de la genesia que encontramos y en este sitio pues encontramos este pequeño espacio con la genesia del lateral que ya vamos a ir viendo también cómo lo vamos a ir resolviendo. En este momento se realiza un estudio a través de un CBCT para evaluar la calidad ósea en nuestro paciente para así poder iniciar el tratamiento a través de las placas corticales. Este es el procedimiento quirúrgico, el cual fue realizado por el cirujano maxilofacial Bruno Benke, en el cual se utilizan placas de titanio modificadas y contorneadas por el cirujano, ¿verdad? Con 2 tornillos monocorticales del sistema 2.0. En maxilar se colocan infracigomáticas entre la primera y segunda molar y a nivel de la mandíbula se colocan a nivel de caninos en la sínfisis. Entonces ahí pueden observar ustedes, se tiene que hacer la levantación la elevación de un colgajo. Ángela platicó bastante sobre las características de las placas y de la cirugía como tal. Se coloca, pues es una cirugía relativamente rápida. Pues sí hay un proceso de inflamación, ¿verdad? En el cual el paciente tiene que tomar analgésicos, pero realmente nunca comparable a lo que el paciente podría sufrir en una cirugía ortognática, ¿verdad?
Esta fotografía ya es un mes después, donde observamos las placas con una buena estabilidad, cicatrización, y en este momento ya vamos a empezar con la terapia de los elásticos intermaxilares, según el protocolo del doctor Hugo de Cler, utilizando a cada lado un elástico de placa a placa, ¿verdad? O sea, serían elásticos de clase 3, ¿verdad? Estos elásticos se tienen que usar 24 horas al día y se van cambiando cada día. Se empieza con 150 gramos durante un mes y así paulatinamente vamos subiendo la cantidad de gramos que se van utilizando y así es como vamos corrigiendo la discrepancia en este caso, en este paciente. Aquí pues ya podemos observar el control, el último control fotográfico que tenemos de este pacientito, donde volvemos a evaluar pues su perfil, que es algo a lo cual le ponemos pues mucho énfasis, ¿verdad? Podemos observar el perfil plano, el perfil recto, perdón, de nuestro paciente, totalmente distinto a como llegó inicialmente a nuestra consulta. Sigue siendo un patrón braquifacial, ¿verdad? Que les mencionaba, una cara un poco más ancha. Y pues podemos observar la estabilidad de las placas, las cuales se utilizan solo como a modo de retención en este momento. Ya hemos conseguido un overjet de 2 milímetros, un overbite de 1 milímetro. La mordida está descruzada, ¿verdad? Podemos observar el gran beneficio que hemos tenido a través de la ortodoncia de haber corregido la posición, digamos, poder movilizar este canino y poder hacer el cierre del espacio por la genesia lateral, conseguir rehabilitar, digamos, a este paciente con sus piezas naturales, ¿verdad? De esta manera, pues, no hemos condenado al paciente a un implante o a tener que ponerle luego un puente, ¿verdad? Sino que con la ayuda de la ortodoncia y una buena planificación, hemos colocado este canino en la posición de lateral, el cual pues va a tener que llevar un proceso a través de restaurativa, pues de poder mejorar finalmente su forma. Ahorita lo único que se ha hecho es un poco de desgaste de su cúspide, y de la misma manera a nivel de la molar, ¿verdad? Que hemos cerrado el espacio, lo cual representa para el paciente grandes beneficios económicos en tiempo de tratamiento. El paciente se encuentra feliz con los resultados que tiene hasta este momento. Quiero comentarles, la última vez que vi a este paciente fue en el mes de febrero. Está mucho mejor aún que en esta fotografía. Prácticamente ya habíamos hablado con la doctora Marta Alvarado, que es la catedrática a cargo de este caso, que ya estábamos cerca de hacer la remoción de los brackets. Las líneas medias ya las tenemos coincidentes, relaciones molares y caninas estables. Entonces, lastimosamente por la misma situación que tenemos ahorita, ¿verdad? Que no pudimos entrar a la universidad y todo, no tenía esas fotografías conmigo, que me hubiera encantado mostrárselas, pero sí veamos el gran cambio que hemos tenido hasta este momento, ¿verdad? Con un procedimiento relativamente sencillo, en la cual el paciente lo único que tiene que hacer todos los días es colocarse los elásticos. Podríamos pensar de repente que es algo tedioso, pero al compararlo con una cirugía ortognática, creo que cualquiera haría este sacrificio, ¿verdad? Ya en esta fase, en este momento, solamente estamos haciendo un manejo de los planos oclusales a través de ciertos movimientos de extrusión e intrusión de molares. Si pueden observar, acá hay unos dobleces de intrusión de las molares superiores, y pues hemos estado haciendo diferentes dobleces para lograr la rotación mandibular y poder ya estabilizar nuestra oclusión, ¿verdad? Entonces, así es como se observa en la fotografía oclusal en ese momento. Y pues esta es la fotografía la radiografía lateral de control que se realiza para evaluar la situación de diferentes situaciones de las cordales, de las placas, ¿verdad? Con su trazado nuevamente, en el cual nosotros podemos ir observando todos los cambios benéficos que han habido para el caso.
su radiografía panorámica de control a este momento, en donde pues se envió ya para realizarle su cirugía de cordales, excepto de la 4.8, ya que ella pues está formando parte del grupo, ¿verdad?, de oclusión por la ausencia de la primera molar. Y pues también en este momento observamos una lesión periapical a nivel de la primera molar inferior izquierda por una restauración pues de amalgama que él tenía de ahí desde un inicio, ¿verdad? Y pues que probablemente hubo alguna situación ahí de filtración o algo. El paciente estaba totalmente asintomático. Fue a través de esta imagen donde ya pudimos hacer la respectiva referencia. También dentro del control, en estos casos es súper importante, así como hacemos una radiografía de control, hacer también un CBCT de control para valorar que nuestras placas se encuentren en un estado óptimo, así como el tejido óseo, las piezas dentales. Aquí volvemos a observar la lesión periapical que les había mencionado. Y pues estas ya son unas comparaciones de nuestro caso, en donde podemos ir viendo que el paciente pues creció, ¿verdad? Fue desarrollándose, entonces fue creciendo también su carita, pero logramos detener ese crecimiento horizontal que llevaba a la mandíbula y que lo hubiéramos condenado definitivamente a una cirugía ortognática, y podemos corregir esta situación haciendo un perfil muchísimo más armónico, mucho más agradable, con el cual el paciente se siente muy contento, ¿verdad? El paciente se siente feliz con su dentadura, como la encuentra ahora, y los padres de familia satisfechos de haber visto los frutos de este tratamiento, que tal vez al principio no lo podían comprender, no podían entender, pero entendieron nuestra insistencia por intentar este proceso, y así de esta manera poder evitar posteriormente una cirugía para la cual hubiéramos tenido que esperar una edad apropiada para hacerla. O sea, el paciente hubiera pasado mucho tiempo en una situación, digamos, sin finalizar totalmente, ¿verdad? Mientras que ahorita el paciente aún no cumple la mayoría de edad y el paciente prácticamente ya se puede decir que está pues ya bien, ¿verdad? Aquí podemos observar las fotografías intraorales, cómo se ha ido modificando las relaciones molares, las discrepancias que presentaban las arcadas, ahora de una forma más armoniosa. En sus fotografías laterales de la misma manera, ¿verdad? Son unos cambios impactantes de los cuales nos sentimos muy satisfechos, tanto nosotros, todo el equipo, como también la familia del paciente, ¿verdad? A pesar de tener ciertas limitaciones económicas, ellos han hecho los esfuerzos por hacer la nueva panorámica, por hacer el nuevo CBCT, sin dudarlo, y estando conscientes de que estamos teniendo un excelente resultado, ¿verdad? De beneficio sobre todo para su hijo. Entonces, aquí pues ya podemos ver, ya solo nos toca recontornar un poco el canino para darle una mejor forma de lateral. Aquí vemos cómo se observan, pues ya solo nos hace falta, en este momento nos hacía falta el cierre de algunos espacios. En la fotografía inferior, pues ya podemos observar cómo se encuentra cerrado el espacio a nivel de molares, aquí a nivel de lateral, y las comparaciones radiográficas, ¿verdad?, en panorámica, así como también adjuntamos acá la realización del tratamiento endodóntico de la TC36, que fue referido al programa de endodoncia del posgrado, y luego pues posteriormente realizaron la restauración, la restaurativa, ¿verdad?, de esa pieza. Y aquí pues lo que les quiero mostrar es el cambio a nivel del plano oclusal que tuvo este paciente. Como les mencioné al principio, eran como dos planos que el paciente presentaba, y como ahora pues ya podemos observar un plano más uniforme que nos va a garantizar la estabilidad de este tratamiento, funcionalmente hablando, ¿verdad? Y estéticamente hablando, pues que el paciente pueda sentirse muchísimo mejor. Aquí podemos observar una pequeña dinámica de cómo se fueron dando estos cambios. Los incisivos al inicio se encontraban retrusivos y retroinclinados, o sea, hacia atrás, pero es una forma de compensación que hace nuestro mismo cuerpo ante estos casos, ¿verdad? Y como ahora pues ya tenemos una mejor función incisiva y armonía, ¿verdad? Entonces, ¿qué beneficios? Principalmente es lo que queremos que les quede ahora, ¿verdad? ¿Qué beneficios hemos conseguido principalmente para este paciente?
Conseguimos la corrección del problema sagital sin la necesidad de tener que recurrir a una cirugía ortognática. Con la ortodoncia se logró realizar el cierre de los espacios de las piezas que presentaban anegenesia con las piezas naturales del paciente y también mejoramos la salud del ATM, pues ahora se encuentra pues todo en un mejor equilibrio, ¿verdad? Todo esto se traduce en una menor inversión para el paciente o para su familia, ¿verdad? Evitamos una cirugía ortognática, evitamos posiblemente la colocación de un implante, la colocación de un puente, reducimos la cantidad de tratamiento grandemente, ¿verdad? Al mismo tiempo que elevamos la autoestima del paciente, mejoramos su perfil, mejoramos la función, entre otras muchas cosas, ¿verdad? Y como grandes conclusiones en este caso, pues lo que necesitamos que se nos quede en esta tarde, que el tratamiento temprano con fuerzas ortopédicas para avanzar el maxilar superior va a reducir por completo puede reducir por completo la necesidad de una intervención quirúrgica posterior. La mejor edad para realizar este tipo de intervenciones siempre en clase 3 sería previo al estirón puberal. Toda vez esté en nuestra posibilidad ver al paciente antes de ese momento, ¿verdad? El uso de las placas corticales minimizará los efectos indeseados a nivel dental, pues no estamos sometiendo las piezas como tal a ninguna fuerza, sino que todo es entre el hueso, ¿verdad? Y es una excelente alternativa a la cirugía para el tratamiento de pacientes clase 3 que pudieran presentar algún tipo de limitación geográfica o económica. Esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención. Esperamos que haya sido de su agrado. Como al mismo tiempo esperamos que ahora se queden con esa espinita, ¿verdad?, de observar a los pacientes y poderles comentar estas nuevas terapias, estas posibilidades con las cuales ellos pueden contar y poder corregir este tipo de problemas de una manera más sencilla desde un inicio, ¿verdad? Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias, doctora Nicole. Vamos a pasar en este momento a un par de preguntitas. La doctora Carmen Lorena Ordóñez pregunta, ahora que no han podido ver al paciente, ¿no afecta el proceso de tratamiento al dejarlo de ver en estos meses? Perdón, ¿me puede repetir? Pregunta la doctora Carmen Lorena Ordóñez, ahora que no ha podido ver al paciente, ¿no afectará el proceso de tratamiento al dejarlo ver en estos meses? Pues muy ventajosamente para nosotros, como le mencionaba, el tratamiento está muy, muy próximo a terminar, ¿verdad? Pues ya ya estábamos muy cerca de hacer la remoción de los brackets. Entonces, en este caso en específico, no vamos a tener un mayor problema en este momento. Aunque, por ejemplo, le comento, el año pasado, con el tiempo que también tuvimos que ausentarnos un tiempo de la clínica, ¿verdad? Este tipo de casos son los que a veces nos interesa que no se pierda porque podríamos tener algún efecto contraproducente. Pero gracias a Dios no pasó nada en ese tiempo. Sí teníamos comunicación constante con el paciente a través de fotografías por el celular, etcétera. Y pues solamente sus instrucciones de poder continuar utilizando elásticos, por ejemplo, por las noches, como para mantener la estabilidad. Pero sí, en este caso en particular, estamos ya por terminar, el paciente está estable oclusalmente hablando y pues no nos va a afectar en este caso. Muy bien, gracias Nicole. Tenemos algunos otros comentarios de felicitación. Ahí los puede ver en su pantalla. Ok, muchas gracias. Voy a revisar si tenemos alguna otra pregunta. Y sí, okay. Sí tenemos otra pregunta. Ajá. La doctora Kelly Estrada pregunta, ¿se puede realizar este tratamiento en una persona de edad más avanzada u obligatoriamente se debe hacer cirugía? Bueno, el uso de placas corticales como tal
puede ser utilizado tanto en adultos como en adolescentes, ¿verdad? Ahora, obtener una relación ortopédica como tal, sí realmente, lo vamos a lograr como tal en un paciente en las edades que yo les comenté. Probablemente sí podemos tener una corrección a nivel de una maloclusión clase 2 en un adulto, pero no podría ser una maloclusión demasiado exagerada, ¿verdad? Por lo mismo es importante pues la evaluación completa del caso a través del análisis cefalométrico y todo, para evaluar el caso como tal. Si es una maloclusión muy marcada, definitivamente el paciente va a necesitar un tratamiento quirúrgico, pero sí hay casos en los cuales se ha logrado esa mejora de esa discrepancia, y ahora también con el manejo de los planos oclusales, que es en lo que estamos ahorita trabajando mucho, sí se pueden corregir bastante este tipo de maloclusión, muchas veces sin llegar a la cirugía. Entonces sí es importante pues buscar estas otras alternativas. Así como les mencionó Luisa, las puertas del posgrado están abiertas para todo aquel que tenga dudas, ¿verdad? Sobre algún caso de algún paciente o probablemente en su persona. No duden en acercarse y así poderlos ayudar para buscar alguna alternativa, ¿verdad? Tenemos muchísimos casos, es la ventaja que tenemos en el posgrado, tenemos muchísimos casos en los cuales hemos aprendido muchísimas alternativas y hemos visto desenlaces excepcionales, ¿verdad? Muy bien, doctora Nicole, tenemos otra pregunta. Pregunta Samuel Fuentes. Buena presentación. ¿Cuánto tiempo dejan las placas de osteosíntesis? Sí, doctor. Por ejemplo, para corregir la corrección de la discrepancia como tal, con el uso de los elásticos, se calcula que aproximadamente necesitamos de 9 a 14 meses, dependiendo del caso, para conseguir pues la corrección de la misma, ¿verdad? No retiramos las placas, no sabemos ante qué circunstancias nos podríamos enfrentar. Supongamos que en este momento que estamos viviendo, el paciente estuviera en una etapa posterior y una situación como, por ejemplo, lo dejamos de ver un tiempo, como la pregunta que me hicieron, lo dejamos de ver un tiempo y podría suceder que el paciente empiece a cruzarse nuevamente o que se vea afectado el overjet. Entonces, el hecho de tener las placas aún en su lugar, pues nos da la posibilidad de que el paciente pueda retomar nuevamente el uso de elásticos y volver a corregir, ¿verdad? Y si hubiéramos removido las placas, no tendríamos esta posibilidad. Tomar en cuenta que para la colocación como para la remoción de las placas necesitamos un acto quirúrgico, ¿verdad? Entonces, queremos evitar pues el mayor daño y incomodidad a nuestro paciente, por lo cual pues no vamos a retirar las placas hasta que definitivamente hayamos retirado los brackets y pues que ya hayamos dado por concluido el caso. Las placas pueden estar ahí dándole su seguimiento, evaluándolas radiográficamente, clínicamente, y pues no se hace el retiro hasta que ya prácticamente pues vayamos a concluir el caso. Muy bien, doctora Nicole, muchas gracias. Voy a dar una revisión última, creo que ya no hay ninguna pregunta. Y hay muchos comentarios de felicitación para usted. Y sí, hay una última pregunta. La doctora María Eugenia Castillo nos dice, si un paciente se presenta tardíamente, ¿todavía tiene posibilidades de ser tratado de esta forma o va a estar condenado a cirugía? Pregunta la doctora. Pues creo que tal vez ya se lo contesté un poquito en la anterior pregunta, ¿verdad? Como les mencioné, mientras antes iniciemos, mejor. Pero esto no quiere decir de que no se pueda realizar, ¿verdad? El tratamiento en una edad más avanzada.
Evidentemente, como les mencioné, el cambio ortopédico como tal, pues el paciente tiene que estar todavía en una fase de crecimiento, ¿verdad? En donde su hueso aún no ha terminado su etapa de crecimiento. Pero como les mencioné, incluso en adultos se puede hacer el uso de placas o como vimos en el caso anterior, y se pueden utilizar las placas para hacer movimientos de intrusión, para hacer diferentes movimientos, distalización, etcétera. Entonces, las placas pues nos dan esa ventaja de que al no apoyarnos en los dientes, sino apoyarnos directamente sobre el hueso, podemos obtener grandes beneficios sin tener efectos colaterales a nivel dental. Entonces, como le mencioné, es de evaluar cada caso de manera individual y pues sí se ha hecho el uso de las placas en pacientes en una edad un poquito más avanzada, teniendo también buenos resultados, ¿verdad? Y creo que como mamá yo le diría tal vez, mire, probemos hasta dónde podemos lograr con esto antes de condenar a mi hijo a una cirugía, por ejemplo, ¿verdad? Bien. Muchas gracias, Nicole, por su excelente presentación. Creo que nos da otro panorama y nos completa mucho la conferencia anterior que nos dio la doctora Valdés. Y voy a pasar a hacer la entrega de su diploma de participación, que dice: la Universidad de San Carlos de Guatemala y la Escuela de Estudios de Posgrado de la Facultad de Odontología otorgan el presente diploma a la doctora María Nicole Dardón Mandujano por su colaboración como conferencista en el primer Congreso en Línea 2020 de la Escuela de Estudios de Posgrado de la Facultad de Odontología de la Universidad de San Carlos de Guatemala, dado en la ciudad de Guatemala el 7 de mayo del 2020 y de enseñada a todos. Y firman el doctor Carlos Alvarado Barrios, director de la Escuela de Estudios de Posgrado, y el doctor Guillermo Barreda Muralles, decano de la Facultad de Odontología. Así que muchas felicidades, Nicole. Solo quiero ver una última pregunta. La doctora Vilma Arteaga pregunta: ¿habrá alguna medida de la discrepancia maxilomandibular en la cual este protocolo deba no hacerse y pensar en cirugía? Una medida de la discrepancia maxilomandibular. Sí, mire, la verdad es de que ahorita no lo tengo en la punta de la lengua y la verdad no me atrevería a contestarle ahorita como tal, simplemente tendríamos que ver en individual todas las características del caso, ¿verdad? Para observar qué posibilidades tiene este paciente de poder conseguir esta corrección, ¿verdad? De la discrepancia, pero sí todo lo que podamos hacer a nivel ortopédico va a ser de beneficio para nuestro paciente. Si al final de igual manera resulta en una cirugía ortognática, pues que sea lo mínimo que tengamos que hacer con él, ¿verdad? Y sobre todo, pues tomar en cuenta la edad del paciente y que en una edad, como les mencioné, en un periodo prepuberal, pues son increíbles los cambios que el paciente puede lograr, ¿verdad? Pues, o sea, el uso de las placas corticales no quiere decir que no va a recibir una cirugía ortognática, todos los casos, ¿verdad? Vamos a tener tal vez una gran mejoría y no vamos a corregirlo totalmente y al final pues pueda ser sometido a una cirugía, pero esta cirugía pues que sea lo menos invasiva posible, ¿verdad? Tomando en cuenta el crecimiento del paciente, hay pacientes con crecimiento vertical, hay pacientes con crecimiento horizontal, entonces sí, un dato como tal no le podría dar yo en este momento. Muy bien, doctora Dardón, muchas gracias. La doctora Arteaga agradece su respuesta y pues muchas gracias por la presentación.